Bienvenidos a esta nueva sesión de los cursos Hábitos Saludables, Cómo vivir más y mejor, que organiza CEOMA, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, con el apoyo y la subvención del INSERSO y hoy con la colaboración de Vitalia, que nos acoge en su centro de Ferraz aquí en Madrid. Gracias también a nuestros anfitriones. Como decimos siempre, a todos nos interesa vivir más, sobre todo si vivimos mejor, ¿no? Son dos calificativos que no deben separarse. Todos queremos vivir más si vivimos mejor, más y mejor, las dos cosas a la vez. Y un poco para eso estamos aquí, con estos cursos, estas sesiones divulgativas para que nos ayuden a que pensemos algunas cosas de manera un poquito diferente, ¿no? Y que en definitiva pues seamos más felices. Hoy tenemos la suerte, tenemos el lujo, tenemos el privilegio de que nos acompañe y nos hable Pilar Gómez Acebo, que es presidenta de la Fundación Europea de la Resiliencia, del Foro Europeo de la Resiliencia. Sí, bueno, por fin, Foro Europeo de la Resiliencia, que nos va a hablar nada más y nada menos de cómo gestionar situaciones traumáticas en positivo. Todos pasamos por situaciones traumáticas en la vida, antes o después llegan y se pueden gestionar en positivo, con toda seguridad. Eso lo sabe muy bien Pilar y nos va a dar unas pinceladas. Así que Pilar, bienvenida y muchas gracias. Pues muchísimas gracias tanto a CEOMA, me sumo a todos los agradecimientos a la Organización de Mayores y me sumo también a este centro Vitalia de Ferraz que nos acoge en su sede para esta sesión. Bien, pues efectivamente, como decía Paco, cómo vivir más y mejor, yo diría más bien al revés, cómo vivir mejor, que es la mejor forma de vivir más. Vamos a intentar un poco saber gestionar la adversidad que a todos, antes o después, nos va a tocar en la vida y que es algo que no nos han enseñado y que sí nos piden las siguientes generaciones. Yo creo que es una asignatura que los mayores pueden acoger en esa etapa un poco última de la vida, de crear. Es algo que no tenemos resuelto con nosotros mismos. Por eso lo criticamos. Si de verdad supiéramos que es una inmadurez, que es una inconsecuencia nuestra, quizá bajáramos ese nivel de crítica que tan señalados nos tiene y que también a mí me dicen muchas veces cuando uno sale fuera de nuestro país y nos dicen: ¿qué os pasa a los españoles que estáis todos peleados con todos? ¿Por qué tan alto índice de autoengaño? Este es otro tema que nos debemos de plantear y poner encima de la mesa. Además, a raíz del accidente que provocó Andreas Lubitsch cuando tiró ese avión con 150 personas a bordo, se han vuelto a poner en escena una serie de estudios que dicen que 6 de cada 10 personas en el mundo padecen serios trastornos neuróticos. Esto está estudiado y se sabe. Y ni tenemos conciencia ni sabemos gestionar esas situaciones. Es otro de los ejes que nos tienen anclados en la situación. Ese alto índice de autoengaño donde uno, en vez de encajar la crítica, lo que hace es mentirse cada día más, extremarse cada día más, llegando, claro, a veces a la trágica cifra del año pasado, donde hubo 3.800 suicidios en nuestro país. Bueno, pues vamos a plantearnos un poco el tema desde nosotros mismos, porque no nos va a dar nadie la solución. La solución no está fuera, está dentro de nosotros. ¿Qué debemos un poco poner encima de la mesa, plantearnos y mirarnos un poco al espejo de nosotros mismos? Pues para empezar, nos importa muy poco la razón. Lo único que nos importa es la percepción. ¿Qué percibimos de lo que pasa? ¿Qué percibimos de lo que nos dicen? Eso es lo único que nos importa. La razón nos trae al fresco. Y es que tenemos que empezar a elegir entre querer tener razón en todo o cambiar y mejorar las cosas.
que sepamos que cada vez que queremos tener razón en una discusión, en una negociación, nos quedaremos muy contentos. No hemos arreglado nada. Es más, vamos a repetir otra vez exactamente lo mismo. Porque hay algo que no nos han enseñado, y es que afrontar no es enfrentar. Estamos acostumbrados a enfrentarnos en cuanto se difiere. Y afrontar es coger algún aspecto de la otra parte, de la otra versión, del otro enfoque, y buscar un encaje con lo mío. Y eso es lo que de verdad hace crecer al ser humano, la capacidad de afrontar, que evita los enfrentamientos en los que estamos todos metidos y que parece que no hay nada más que conectarse a internet, poner un medio de comunicación, abrir un periódico para que a uno se le caiga el alma a los pies y que sienta decepción del género humano. Bien, pues vamos un poco a entrar en la clave. La clave está en dónde ponemos la prioridad como seres humanos. ¿Ponemos la prioridad en el poder interno que tiene cada persona dentro de sí misma? ¿O ponemos la prioridad en el poder externo que te dan los galones, los títulos, los cargos? Pues normalmente se ha siempre priorizado el potestas sobre el autoritas. Es decir, tener un puesto de representación, tener cargos, tener títulos sobre el estilo de persona que se es. Y aquí está otra de las claves de futuro. Trabajar el poder interno del ser, con mayúsculas, en vez del poder externo del tener. Que sepamos que el poder interno, claro, tiene que trabajarse a costa del corto plazo para el medio y largo, que es donde se rentabiliza. Pero es que el poder externo del lo quiero todo y lo quiero ya, ese cortoplacismo se paga siempre, siempre, siempre en el medio y largo plazo. Pues para eso es la resiliencia. Esa palabra inglesa, resilience, que viene de los metales. El origen está un poco en el estudio de la resistencia que tienen los metales cuando se les presiona en recuperar su posición original. Pues eso es perfectamente trasladable al ser humano. Y la resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para afrontar situaciones adversas y crecer gracias a ellas, salir fortalecidos gracias a ellos. Y cuando nos ocurre algo que no nos gusta, algo no sale como queremos, tenemos dos opciones: amargarnos o aprender con lo que nos ha pasado, qué hemos dejado de hacer, que podíamos haber hecho y que nos va a hacer más fuertes en ese poder interno del ser. A mí aquí hay un ejemplo que siempre me gusta mucho contar, y es el ejemplo de los Reyes Magos. Cuando en nuestro país de pequeños nos dicen que los Reyes Magos son los padres, nos llevamos una de las mayores decepciones infantiles que hay. Bien, pues a partir de ese momento tenemos dos opciones. Una, vivir amargados diciendo nos han engañado y seguir toda la vida pues con ese resentimiento y con esa culpa del engaño. Dos, convertirnos en los Reyes Magos, que es la opción que propone la resiliencia, la capacidad de ser rey mago de los demás. Y no se necesita tener, se necesita ser. Es que hay algo que necesitan mucho más los seres humanos que el dinero, por mucho que se diga y que se provoque a través de los distintos medios de comunicación. Y es que el dinero pues llega un momento en que te da exactamente igual cuando lo tienes todo a cubierto. Mientras no tienes el plato de lentejas, por supuesto que es prioritario. Ya lo decía Maslow en la pirámide, en su primer nivel de la pirámide de Maslow. Pero hay algo que el ser humano
nunca jamás tiene suficiente, y es afecto. El mundo afectivo está tan lleno de carencias que es ese ámbito que ha salido a flote cuando Andreas Lubitsch tiró ese avión, según el cual 6 de cada 10 personas en el mundo padecen serios trastornos neuróticos. Me atrevería a decir, esto ya hay estudios y ya se está avanzando en ello, me atrevería a decir que esos 6 de cada 10 personas que padecen serios trastornos neuróticos y que están causando neurosis a su alrededor, todos ellos tienen un factor común: carencias afectivas. Andreas Lubitsch tenía los ojos absolutamente idos. Se podía haber evitado y no se quiso. Como no se quiere evitar muchos de los temas del Estado Islámico que nos asustan, con chavales y gente que se apunta a esa locura que es el Estado Islámico, pero no se quiere curar lo que genera que gente joven tire su vida por la borda y se apunte a esa especie de suicidio que constituye, bueno, pues ese mundo del yihadismo donde nunca saben lo que les espera ni cómo van a terminar, en cualquier caso bastante mal. Bien, pues la resiliencia tiene varias fases. Hay un primer momento donde cuando las cosas nos salen mal, pues lo que hacemos es resistirnos y negarlo todo. La primera fase de la resiliencia es negarlo, la negación. A continuación, una vez que un poco ha pasado ese primer instante de volcar esa negatividad, ya va bajando la dosis y tenemos enfado. Todavía queda ahí una base de resentimiento y estamos enfadados con todo, con el mundo. Consecuencia de eso, y en un tercer paso, viene la depresión. Y ahí es donde están anclados muchas de las provocaciones, porque nada de lo que está pasando es casualidad, absolutamente nada. Es todo absolutamente causalidad, perfectamente diseñado y preparado para que la gente no tenga resiliencia y no pase de esta fase donde la depresión, la angustia y la ansiedad absorbe a gran número de personas cuando les ocurre una situación adversa, una situación contraria en la vida a su desenlace normal. Y ahí es donde viene la resiliencia, esa capacidad de ir encajando la adversidad, darle la vuelta y además crecer, aprender de la adversidad, de lo que nos pasa en negativo, sacar siempre una consecuencia positiva, que siempre la hay. Bueno, pues aquí viene otro eje que tampoco nos han enseñado de cómo conseguir esa resiliencia y cómo afrontar esas situaciones negativas. Los que un poco estamos en el mundo de la empresa hemos hecho numerosos DAFOs. Eso que es DAFO, la D de debilidades, A de amenazas, F de fortalezas, O de oportunidades, y se estudian todos esos parámetros de la empresa. ¿Por qué no los estudiamos de la persona? Que los tenemos absolutamente todos y que además la evolución positiva de una persona viene de que desde sus fortalezas aproveche las oportunidades.
y sin embargo, cuando la amenaza, una situación externa adversa, se encuentra con la debilidad, con la persona a la defensiva, con la persona en base a lo que no es, esa oportunidad se anula y es cuando viene la depresión y la angustia. Bueno, pues hay una recomendación y se está trabajando e investigando para que cada persona realice su DAFO en términos personales. Sabemos que todos tenemos fortalezas y debilidades. ¿Problema? ¿Las conocemos? Normalmente sabemos de todo lo que nos rodea, pero no sabemos nada de nosotros mismos. No hay dos personas iguales en el mundo. ¿Por qué eres mejor que los demás en algo? Que todo el mundo es mejor que los demás en algo. Y esas son las fortalezas de una persona. Las debilidades es cuando nos defendemos e intentamos responder como responde la inmensa mayoría y claro, ahí lo que hacemos es meter la pata garantizada. Bien, pues está estudiado que si nosotros ponemos en escena de actuación o de decisión nuestras debilidades y fuera tenemos un entorno adverso, un entorno de amenazas, eso está condenado al fracaso siempre. En cambio, si ponemos en juego nuestras fortalezas, aunque fuera haya amenazas, desde nuestras fortalezas, desde aquello en lo que somos buenos, aquello que no por casualidad sino por causalidad nos ha salido bien en la vida, que ahí están nuestras fortalezas. Nada nos sale bien o mal por casualidad sino por causalidad. ¿Qué nos ha salido bien? ¿En qué consistía? Esas son nuestras fortalezas. Cuando eso es lo primero que ponemos en juego, aunque lo de fuera sea adverso y amenazante, la resiliencia nos permite darle la vuelta. Sin embargo, cuando contestamos con las debilidades, que se podrían resumir en esa famosa frase que tanto les achacamos a los políticos del "y tú más", esas debilidades impiden que, aunque haya oportunidades en el exterior, no las veamos, pasen de largo. Y sin embargo, si ponemos las fortalezas en juego, conseguiremos que además, gracias a esas fortalezas, aunque en un inicio sean amenazas, las convirtamos en oportunidades. Y donde está el éxito siempre es cuando se juntan las fortalezas internas de la persona con las oportunidades externas de la vida y del medio que nos rodea. Y ahí es donde radica el éxito garantizado del ser humano. Esto que parece bueno, pues que es algo teórico y que además pues, no lo quiere hacer los que de verdad un poco detentan el potestas, el poder externo, resulta que Hanson y Naps llevan trabajando en ello desde el 97. ¿Qué han pretendido Hanson y Naps con este escenario? Decirnos que mientras por dentro seamos muy pequeñitos, sepamos muy poco de nosotros mismos, cualquier elemento fuera, sea en la esfera de control económico, influencia financiera, intereses políticos, imponderables, cualquier elemento adverso de este escenario de fuera de nosotros mismos nos tumba. Y sin embargo, si nosotros nos hemos trabajado a nosotros mismos, nos sabemos a nosotros mismos, tenemos aunque sea unos minutos de encuentro, aunque sea con nuestras contradicciones, no pasa nada. Eso hace crecer nuestro diámetro interno y nos permite desde dentro superar cualquier adversidad en esas esferas de control económico, influencia financiera, intereses políticos, vengan de donde vengan. Esto que nosotros ahora en el 2015 empezamos a trabajar en algunos colegios, universidades, empresas, resulta que ya en el 97 Hanson y Naps, el mundo anglosajón, lo lleva trabajando
Y por eso, precisamente por eso, el mundo anglosajón lidera el mundo económico. Porque mientras que ellos trabajan como punto de partida lo que sí es la persona, el mundo latino trabajamos para defendernos de lo que no somos, con lo cual estamos condenados a ir por detrás de lo que ellos digan y de lo que ellos pongan. Y es otra de las claves que de alguna manera debemos poner a trabajar. ¿Y por qué se caracteriza una persona resiliente? ¿Dónde va creciendo según se va viendo capacidad de respuesta? Pues es una persona que empieza por tener introspección, por tener unos minutos de encuentro, y aquí hay una diferencia en uno de los puntos que también en el estudio sobre la soledad en España se ha un poco anclado en una serie de grupos sociales que son más proclives a sufrir la soledad, como son los mayores, las mujeres y los grupos de discapacitados. Son de los grupos más propensos a que la soledad haga mella en ellos y de alguna manera destroce la calidad de vida. Bien, pues, y ahí me gustaría hacer un matiz diferencial entre soledad y solitud. No se suele reparar en esta diferencia. Lo hablábamos en ese estudio cuando pues, nos entrevistaban a una serie de personas que participamos en él, y hablábamos que la soledad es aquello que te viene impuesto de fuera. La solitud, como decía Antonio Gala, es aquellos momentos de reencuentro, de dedicación a uno mismo, que permiten vencer la soledad. La soledad no existe cuando hay solitud, y la solitud permite siempre vencer a la soledad. Bueno, pues esa introspección que genera autoconfianza, que genera autonomía y voluntad de la persona, es lo que le hace capaz de crear, de innovar. Además, le refuerza la integridad moral, el pensamiento positivo, el lado positivo de las cosas, por negras que parezcan, la capacidad de relacionarse con los demás, creciendo, de tener un encuentro personal en profundidad con los demás, y no que nos cruzamos a diario con miles de personas que no les miramos ni a los ojos, luego nos extrañan esos resultados, y además permite que tengamos iniciativa en esas relaciones, iniciativa constructiva, iniciativa de que las relaciones de verdad sean fuente de generación de riqueza y futuro de una vida mejor. Bueno, pues esto se traduce en lo que se ha llamado un poco el juego de los 3 ochos en nuestra vida, que consiste en tener un poco equilibrada nuestra existencia en el día a día, dedicando 8 horas a la ocupación que tengamos, trabajemos o no, 8 horas para trabajar, 8 horas de descanso, que consigue ese sueño reponedor tan importante para el ser humano. Pero cuidado, hay un tercer 8 horas de nosotros mismos. Que un tercio de nuestro día a día sea estar de acuerdo, irnos poniendo de acuerdo a pesar de las contradicciones con nosotros mismos. Ese tercer 8 es crítico y es al que nunca se le dedica tiempo. Es más, si un día se nos queda la agenda vacía y no tenemos nada que hacer, caemos en la depresión con toda facilidad y encima nos cuestionamos. ¿Qué va a ser de mí? Estoy solo, me quieren quitar de en medio. Todo lo contrario. Esas 8 horas deben ser un poco para ir sacando conclusiones de qué hemos aprendido en la vida con lo que nos ha pasado. Y si nos pasa algo similar, ¿qué cambiaríamos en la forma de responder? ¿Haríamos más de lo mismo o de verdad introduciríamos giros positivos como respuesta y resiliencia ante las cosas en la vida que nos van a tocar a todos? Se sabe, está estudiado, que todo ser humano tiene 2 o 3 golpes adversos en la vida. La diferencia es aquellos que se van haciendo resilientes y aprenden de lo que les pasa,
y los que van repitiendo una vez tras otra y lo que hacen es conducirse de fracaso en fracaso. Pues una conclusión inicial es que la vida es muy simple, aunque nada fácil. Buscar la simplicidad de la vida requiere algo que tampoco hemos trabajado y que, sin embargo, está en las claves del éxito, que es la observación y la escucha. Estamos todo el día argumentando, razonando, criticando lo que nos gusta y no nos gusta de los demás. Eso que Sabina llama en las canciones la cofradía del santo reproche, todo el día reprochando cosas a los demás, por falta de observación y escucha, que es donde está la clave. En Estados Unidos hay un curso muy caro, son muchos miles de dólares los que piden por estar una semana en ese curso, y durante una semana lo único que enseñan es observar y escuchar. Porque además en la observación y en la escucha está la clave en la que se ganan absolutamente todas las negociaciones, todos los debates, todas las propuestas las gana siempre el que más observa y el que más escucha. Pero como normalmente en esos momentos donde hay que decidir, donde hay que optar, elegimos lo fácil, no lo simple, sino lo fácil, ese es uno de los mayores fallos que cometemos. Que sepamos que en cada opción en la vida, cada vez que elegimos lo fácil, nos hemos equivocado. Nos quedaremos muy a gusto inicialmente, hemos metido la pata. Que solo ese paso hacia atrás que permite observar y escuchar es lo que nos va a identificar la simplicidad de esa situación, por compleja que sea, y nos va a permitir superarla y tener éxito de nuevo. Bien, pues hay 10 puntos muy rápidos que vamos a intentar poner en escena como, digamos, futuro mejor para tener más vida. En primer lugar, dediquémonos tiempo a nosotros mismos, minutos de nosotros mismos. Aunque solo sea por la mañana levantarnos y decir, a ver, hoy qué plan tengo, a quién voy a ver, a quién voy a visitar, quién me viene a ver, quién voy a conectar con. Y por la noche volver a decir, con quién de verdad me he sentido a gusto, con quién he sentido afecto, cariño. Eso, por sí mismo, es una auténtica inyección de autoestima. Con 1 minuto por la mañana y 1 minuto por la noche, que equivale a 8 horas, que el tiempo es mucho más cualitativo que cuantitativo. 1 minuto con nosotros mismos, simplemente pasando revista al día, y por la noche diciendo un poco lo que sí y lo que no ha funcionado de esa agenda del día, eso genera una inyección de autoestima que permite que al día siguiente tengamos un semáforo rojo de nosotros mismos en aquello donde hemos metido la pata, y que nos lancemos a aquello que nos ha salido bien y, sobre todo, con quien nos ha salido bien. En segundo lugar, sabernos a nosotros mismos. Yo hay una pregunta que le hago a jóvenes y mayores. ¿Te podrías definir en 1 minuto como persona? ¿Sabrías decir en una persona quién eres? No qué eres, sino quién y cómo eres. ¿Quién y cómo? No me interesan los qués, porque eso es lo que nos permite los pros y los contras, y que no pasa nada porque tenemos todos pros y contras. Si lo sabemos manejar, nos juegan todos a favor. En tercer lugar, poner en valor lo positivo. Una vez que sabemos pros y contras que tenemos y en qué consisten, con nombre y apellidos en cada uno de nosotros, voy a priorizar lo positivo a pesar de lo negativo. Eso que los ingleses enseñan desde chiquitines, nosotros aprendámoslo cuando nos ha tocado aprenderlo en la vida. Aprendamos nuestros pros y los contras, porque desde ahí podremos priorizar los aspectos positivos que todos, sin excepción, tenemos, en vez de pasar factura a los demás de nuestros fallos, que también los tenemos todos. Pero pasamos factura a los demás de nuestros fallos
por desconocimiento de nuestros aspectos positivos, que los tenemos absolutamente todos. En cuarto lugar, que sepamos que nadie mejora superando sus debilidades, que es otra cosa que nos han dicho en la vida. Enfréntate a lo que haces mal. No, no sirve para nada. Enfréntate a lo positivo para superar lo negativo. Pon lo positivo por delante y entonces no tendrás que enfrentarte a lo negativo, porque con lo positivo quedará en un segundo plano y quedará, por tanto, superado. En quinto lugar, nos hacemos una pregunta de ¿qué hay distinto en cada día del de ayer, por mucho que vivamos absolutamente los mismos? No hay 2 días iguales en nuestra vida. ¿Sabemos vivir lo diferente que nos proporciona cada día? Que siempre hay un valor diferencial, por mucho que seamos repetitivos en nuestro trabajo, en nuestra forma de vivir. Vamos a vivir lo diferente de cada día. Vamos a identificar causas para cambiar las consecuencias. Cuando algo no nos guste, vamos a pensar qué lo ha generado, qué actitudes, qué planteamientos vitales hay detrás de esos conflictos, porque solo desde ahí podemos cambiar y mejorar las consecuencias que generan esos conflictos. Vamos a contextualizar y a relativizar lo que nos pasa. Estamos acostumbrados a, ponemos la televisión, vemos los acontecimientos y creemos que eso es el fin del mundo, que no. También en esos países pobres siempre me decían, crisis la nuestra. Lo de Europa les da risa. Para ellos esta crisis, por muy dura que nos parezca, es un chiste. Crisis la de ellos, que nacieron en crisis y morirán en crisis. Por no hablar del continente africano, al que despectivamente estamos condenando a muerte. Y que curiosamente, con todo el tema de los refugiados, absolutamente pagados por un banco internacional, que dinero que se va a devolver a las mafias y va a volver a ese banco, nos han hecho que África desaparezca del mapa como si ya en África no pasara nada. Vamos a relativizar, porque las cosas serias, de verdad, por suerte, no es nuestra vida a diario, nuestras crisis, ni nuestros conflictos y problemas diarios. Vamos a trabajar la empatía, el ponernos en los zapatos de los demás en vez de pedirles que se calcen los nuestros, que decimos empatía y nos metemos el calzador de lo que nosotros queremos a los demás. No, es que lo que se trata es, venga, tú en esa situación, ¿qué hubieras hecho? Y a lo mejor lo mismo o peor. Y eso es la empatía, que tampoco se trabaja, y por eso el alto índice de conflictos existente. ¿Qué pasa si nos relacionáramos por preguntas? Nos damos cuenta que nos asomamos unos a otros argumentando y razonando todo el día nuestro parecer. ¿Qué índice de preguntas usamos en el trato con los demás? ¿Sabemos que la pregunta per se es inclusiva? Que ya acerca al otro, nos acerca al otro por distinto y diferente que sea. ¿Nos asomamos a los demás preguntando y queriendo saber del otro? ¿O queriendo de nuevo calzarle nuestras ideas y nuestros planteamientos? Y por último, gestión de los sentimientos. La neurociencia está demostrando que cada uno de nosotros somos un 90% emociones, sentimientos y voluntades, y el 10% es la componente racional, lógica y cerebral. 90-10. ¿Por qué nos han enseñado y nos han hecho creer que el 10% racional es el 100%? Hemos atrofiado los sentimientos, que es lo mejor, lo más rico y lo más poderoso que tenemos. Y yo he levantado a un gran banquero de una mesa de negociación con sentimientos. Que sentimiento no es sentimentalismo, pero es un músculo absolutamente atrofiado de no usarlo. Y eso es clave del sistema educativo
y que, por supuesto, las personas mayores, es curioso que los niños es lo que más recuerdan de los mayores, ese afecto, esos sentimientos. Hagámoslos valer y pongámoslos en vigor todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que permitirá, lo que dice Saramago, pasar de la ciencia que ha caracterizado al siglo XX a la sabiduría. Saramago dice: la instrucción es transmitir conocimientos y la educación es inculcar valores. La diferencia entre ciencia y sabiduría es que la ciencia, la verdad está al principio. Y cuando la verdad de algo está al principio, está garantizado el enfrentamiento y la pelea, se sabe. Y por eso el siglo XX, que ha sido de la ciencia, ha sido el siglo que nos ha dejado mayor índice de enfrentamientos, conflictos y guerras, absolutamente provocado adrede. La sabiduría, la verdad está al final. Y cuando la verdad está al final de algo, todo el mundo contribuye a poner su parcela de verdad para llegar todos juntos lo más grande posible, con la mayor calidad posible, al final cada uno de su existencia. Y ahí es donde está esa sabiduría. Aquí dejo estas reflexiones simplemente para que sirvan para dar un poco vuelta a nuestra existencia y que tengamos una vida de calidad, y entonces la cantidad que tengamos será bienvenida y será de alto nivel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar. Nos vamos, en fin, palpitando a fondo y con la cabeza y los sentimientos, bueno, a flor de piel. Muchas gracias, espero que lo podamos disfrutar, compartir, hacer crecer y a partir de aquí pues ir construyendo cada uno en nuestro entorno, ¿no? Una sociedad un poquito distinta. Pues, bueno, gracias a pues todos. Gracias a todos los asistentes. Y hasta la próxima sesión. Bueno, pues hasta la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias.